Buenas, profesora. Soy su alumno Franco Gustavo Gómez Ramos y le estaré presentando lo que sería mi trabajo práctico, una investigación sobre los temas sobre lo que sería compuestos orgánicos, específicamente las aminas y amidas. Primeramente, las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resulta de la sustitución de uno o varios de los hidrógenos de la molécula de amoníaco por sustituyentes o radicales. Como podemos, como podemos escuchar por la definición, las aminas se dan por la sustitución de los hidrógenos del amoníaco. Eso vendría a ser lo que sería lo básico que es la amina, o sea, una definición básica de la misma. Y se clasifica según la cantidad de amoníaco, o sea, según la cantidad de hidrógeno sustituido del amoníaco por el radical. Como podemos observar, existen tres clasificaciones que es amina primaria, amina secundaria y amina terciaria. Y cada una tiene que ver con la cantidad de hidrógeno sustituido del amoníaco. Como podemos ver, en la primera se sustituye uno de los amoníacos y se le da un sustituyente o radical. En la segunda, o amina secundaria, se sustituye dos de, dos de los hidrógenos del amoníaco. Y en la amina terciaria se sustituyen se sustituyen los tres y queda solamente, no queda ningún átomo de hidrógeno y solo quedan los radicales y el nitrógeno. Lo que veremos acá será la nomenclatura de las aminas y algunos ejemplos de esta. Las aminas sencillamente se nombran a menudo los grupos que sustituyen a los átomos de hidrógeno del amoníaco y terminado con amina si hay varios grupos o radicales sustituyentes iguales se usan los prefijos di o tri. Cuando se trata de grupos diferentes, estos se nombran por orden alfabético etil antes que metil o butil antes que propil, precedidos del tamaño y terminando con la terminación amina. Estos son algunos ejemplos de los compuestos. Como podemos observar, en la parte izquierda podemos observar lo que serían los compuestos y en la parte derecha podemos observar lo que serían los nombres. Primeramente está metilamina, dimetilamina, etilpropilamina, trimetilamina, etilmetilpropapilamina. Isomería. Primeramente veremos lo que la definición de la isomería. Son las sustancias que tienen la misma fórmula química pero que difieren en sus estructuras y propiedades. Se clasifican en isomería estructural y isomería espacial o estereoisomería. Como podemos ver, en la definición lo dice claramente. Son sustancias que tienen la misma fórmula molecular, pero difieren en su estructura y en sus propiedades. La isomería se puede dar en lo que sería en las aminas. Son muy comunes en las aminas y como podemos observar un ejemplo de esa misma de la isomería en las aminas sería este mismo ejemplo, en donde podemos observar tres sustancias diferentes, las cuales tienen la misma fórmula molecular, pero en sus estructuras difieren. Lo que sería lo que sería en el orden del grupo funcional que, que difieren en el orden. Como podemos ver,
Estos tres grupos funcionales difieren en el orden en el que se encuentran en las cadenas, pero igualmente tienen la misma fórmula química, o sea, la misma fórmula molecular. Obtención de las aminas. Las aminas se pueden obtener por la síntesis. Y estas son las diferentes síntesis que se pueden realizar, o las diferentes formas de obtención de las mismas. Síntesis de aminas, síntesis de Gabriel, aminación reductora, metilación de aminas, síntesis de aminas mediante transposición de Holman, síntesis de aminas por apertura de epóxido con amoníaco y aminas. Propiedades químicas de las aminas. Podemos citar dos propiedades fundamentales, tres propiedades fundamentales de las aminas que tienen que ver con la combustión. Las aminas, a diferencia de los amoníacos, arden en presencia del oxígeno por tener átomos de carbono. Formación de sales. Las aminas, al ser de carácter básico, son consideradas bases orgánicas. Por lo tanto, pueden reaccionar con ácidos para formar sales. Poseen un elevado carácter ácido en soluciones acuosas. Y lo que citaría que es una de las cosas más importantes es el uso en las industrias, que es muy variado. No se utiliza solamente en un área específica, se utiliza en muchas áreas en la industria. Reconocida en la industria cosmética por el uso para teñir el pelo y para acelerar la caída del pelo. Se utiliza en cantidades importantes en la industria de colorantes y es la base de colorantes de trifenilmetano como anticida, como antioxidante, inhibidores de la corrosión y en la fabricación de jabones solubles en aceite. También en la fabricación de resinas. Intercambiadores de iones y en general en la fabricación de desinfectantes, insecticidas, herbicidas, suavizantes o ablandadores de tejidos y procesadores de películas fotográficas. Ahora hablaremos del segundo grupo de compuestos orgánicos, que son las amidas. Una amida es un compuesto que se forma conceptual o químicamente por el reemplazo de hidroxilo de un óxido por un sustituyente amino. Este compuesto es muy similar a las aminas en la forma de presentarse, con algunas variantes muy significativas, obviamente que lo diferencia, pero se dan casi relativamente iguales. No es que son iguales, se dan relativamente iguales. Primeramente veremos la clasificación, que se pueden dar por el número de hidrógeno que se reemplaza. Sería más o menos por el número de sustituyentes que se le da. En la amida primaria, como podemos observar, amida primaria o simple, no se sustituye ninguno de los hidrógenos, pero se le suma ya lo que sería un sustituyente. En la secundaria, como podemos ver, ya se le sustituye uno de los hidrógenos. Y en la terciaria, prácticamente se le sustituye todos los hidrógenos que posee, como podemos observar.
En esta parte veremos la nomenclatura de las amidas. He podido notar al realizar el trabajo que las amidas poseen una nomenclatura un poco más complicada que las aminas. Pero siguiendo las indicaciones se puede lograr no mezclar ordenadamente. Las amidas se nombran como derivadas del ácido carboxílico, sustituyendo la terminación oico del ácido por amida. Por ejemplo, metanamida. Las amidas son grupos prioritarios frente a las aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos. Hidróxido butanamida. Las amidas actúan como sustituyentes cuando en la molécula hay grupos prioritarios. En este caso, preceden el nombre de la cadena principal y se nombran como carabomoil. Ejemplo, ácido 5-caromoil pentatenoico. Cuando cuando el grupo amida va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxamida para nombrar a la amida. Ejemplo sería el benceno carboxamida. Como podemos ver, es un poquito más complicado la nomenclatura de las amidas en comparación con las aminas. En esta diapositiva veremos los casos de isomería que se dan en las amidas. En el otro podemos ver lo que sería el concepto de la isomería, que sería dos compuestos, o sea, serían compuestos orgánicos que poseen la misma fórmula molecular, pero difieren en la estructura de lo que sería en la estructura misma de sus cadenas. Eh, Acá podemos, o sea, en la estructura química difieren. Son compuestos que difieren en la estructura química, pero tienen la misma fórmula molecular. En estos dos podemos ver dos grupos que presentan isomería. Primeramente, eh, Podemos ver claramente en este ejemplo en donde poseen la misma fórmula química, están marcados en rojo, en círculo, que sería la posición que se encuentra ese grupo de átomos en las cadenas de esos compuestos. Varía en lo que sería en la posición en la cadena, ese grupo de átomos, pero la fórmula molecular sigue siendo la misma. también podemos, eh, también podemos saber las formas de obtención de las amidas. Las amidas se pueden obtener por reacciones de amidas con aluros de alacanoilo y anhídridos. Los ácidos carboxílicos reaccionan con amoníaco y aminas formando amidas. La reacción de amoníaco y aminas con éteres forman amidas. Preparación de urea. La reacción de amoníaco con dióxido de carbono seguido de calentamiento bajo presión genera urea. Estas son una de las formas para obtener las amidas. En esta diapositiva veremos lo que serían las propiedades químicas de las amidas. Primeramente, basicidad. Las amidas son básicas debido a la interacción mesómera entre el doble enlace carbonilo y el par de electrones del átomo de hidrógeno. Hidrólisis. Es posible que las amidas se hidrolicen. Reacción de amidas con ácido nitroso.
Al reaccionar se convierte en ácido carboxílico, desprendiéndose así el nitrógeno en forma de gasa. Reacción a Hodman. Es una solución acuosa de hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio con amida. Esta reacción forma una amina pura y es característica de las amidas primarias. Reducción de amidas. La combinación de hidruro de litio y aluminio convierte una amida en una amina. Como podemos ver, son propiedades químicas interesantes que nos puede ayudar a convertir una amida, o sea, en sus características se encuentra que se pueden convertir las amidas en aminas. Una cosa muy interesante que he podido notar. Y podemos también conseguir otros compuestos de la misma. Aplicaciones industriales. Como podemos ver, tiene una variedad de aplicaciones en la industria, no solamente, así como en las aminas, no solamente está enfocado en un punto de la industria, sino que tiene una variedad de utilidades en diferentes campos, tanto en la alimenticia, en la medicina, como en productos de uso común. Podemos ver que primeramente componen los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, las hormonas, las vitaminas, etc. Como antioxidantes, inhibidores de la corrosión y en la fabricación de jabones solubles en aceite. También en la fabricación de resinas, intercambiadores de iones y en general en la fabricación de desinfectantes, insecticidas, herbicidas y procesadores de películas fotográficas. En la comida, en productos como el espagueti, en la industria farmacéutica, en la presentación de anestesia locales, en productos de uso común como los desodorantes, productos derivados de la leche. Como se puede ver, es muy amplio el uso de las amidas en la industria. Como dije, no abarca solamente un campo específico, sino que abarca muchos campos en sí. Como una conclusión final, quisiera destacar lo que serían las aplicaciones que dan a las amidas y aminas. O sea, son grupos de compuestos orgánicos muy importantes para la industria que se pueden utilizar en diversos ámbitos, tanto, o sea, en distintas áreas se puede utilizar, tanto en la farmacéutica, en los cosméticos, en lo que sería la industria de insecticidas, así también en la industria alimenticia. Otra de las cosas interesantes que encontré en estos compuestos orgánicos son las características químicas que poseen. O sea, las reacciones que tienen con otros compuestos nos pueden dar otros compuestos químicos, y esto resulta muy útil en las industrias para la obtención de otros compuestos a partir de las aminas y amidas. Y gracias por su atención, profesora. Espero que nos volvamos a ver muy pronto, y realmente me fue muy útil en esta investigación para aprender más sobre estos compuestos. Me pareció muy interesante realmente. Hay mucho que abarcar, o sea, tiene mucho con qué profundizarse, pues la información que hay es muy extensa y realmente es muy interesante si vamos profundizando.